Y seguimos con más aquí en La Buena Onda y como siempre les queremos traer valor agregado. Entonces les queremos platicar que durante un desastre y después es natural sentir fuertes y distintas emociones. Saber cómo enfrentarlas y buscar ayuda cuando se necesite le permitirá a usted y a su familia y a su comunidad recuperarse de un desastre. Hoy tenemos aquí herramientas para usted sobre las cuales nos va a hablar la queridísima doctora psicóloga Cristina Balinotti. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está usted? Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Oye, platícanos un poquito. Obviamente estamos viendo, bueno, hay tragedias aquí en Miami en este momento, pero suceden en todo mundo, en todo el mundo. ¿Cuáles son algunas de estas herramientas de las cuales todos podemos usar para poder sobreponernos a estas emociones? Lo más importante es encontrar una red de apoyo. En el momento de una desgracia, una catástrofe como la que hemos vivido, bueno, la red de apoyo inmediata son los profesionales de la salud mental, la misma comunidad que se acerca. Luego la familia y luego los profesionales de salud mental. Pero es importante decirle a los familiares y amigos que se acercan que estas personas que pasan por un trauma semejante necesitan solamente ser acompañados, necesitan ser escuchados, en el caso que quieran ser abrazados. Pero va a haber que respetar mucho la manera en que la persona, digamos, reacciona a esta circunstancia. Por otro lado, la misma persona tiene que comenzar el proceso del duelo. Y en el proceso del duelo, para poder elaborarlo bien, pensar siempre en aquellas cosas importantes, agradables que vivió con la persona que ha perdido. Doctora, hay varios tipos de personas, obviamente, cada persona piensa distinto y cada persona asimila de manera distinta una tragedia o cualquier situación de la vida. Pero ¿qué es lo que pasa en la mente humana? Usted que la conoce mucho más a fondo que nosotros, ¿qué pasa en la mente humana que hace que se genere el trauma? Bueno, el trauma, de su etimología, significa conmoción, herida. Así como hablamos de un trauma físico, nos quebramos un hueso, frente a un evento de esta categoría ocurre el quiebre de la mente. Por eso hablamos de trauma, ¿verdad? Y entonces, dentro de este contexto, cuando nos quebramos una pierna, nos colocamos un cast, un yeso, y lo solucionamos al poco tiempo. Con la mente, cuando se quiebra ante esos sucesos, realmente es mucho más difícil, hay que tomar precauciones. ¿Pero por qué sucede esto? Porque nosotros, los seres humanos, en nuestra mente, está diseñada nuestro cerebro para recibir con cuentagotas las experiencias, una un día, otra, y entonces así vamos viviendo y asimilando de a poquito. Cuando ocurre un trauma, lo que ocurre es que todo es de golpe y entonces se atasca la mente y se quiebra. Voy a dar un ejemplo burdo, es como cuando pretendemos comer una torta entera, ¿verdad? Y comer una comida completa y realmente nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque nuestro organismo no lo puede asimilar. De la misma manera la mente, que el sistema digestivo de la mente no puede asimilar semejante cantidad de eventos en tan poco tiempo. Qué interesante. Y ahora platíqueme, estaba hablando sobre el duelo. Yo he escuchado por ahí que hay diferentes etapas en lo que es un proceso de un duelo sano. ¿Nos puede platicar un poquito de eso? Bueno, la gran psiquiatra americana Kubler-Ross fue quien determinó las 5 etapas del duelo, que son las más importantes, que van desde la negación hasta la aceptación. Se pasa por la ira, se pasa por la negociación, se pasa por la depresión. Pero bueno, esto es normal y se ocurre ante cualquier pérdida de un ser amado o de pérdida de la patria, pérdida de muchas cosas, ¿eh? Va a depender de la persona cómo lo viva. Entonces, estos son los procesos naturales. Se realizan de 6 meses a un año. Pero si uno queda atascado en una de esas etapas del duelo, y a veces en las catástrofes puede ocurrir porque uno no puede avanzar, no puede de pronto darle una cristiana sepultura o de la religión que se tenga, queda atascado en la ira, queda atascado de pronto en la negación, esto no me está pasando a mí. Entonces ahí ocurre lo que se llama el duelo patológico y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque se puede extender a lo largo de la vida si no se trata adecuadamente. Doctora, y hay, evidentemente, cuando hay ese tipo de eventos que
que no te los esperabas. También pasa de igual manera con los eventos positivos. ¿Por qué? Entonces yo siempre me he preguntado, ¿por qué siempre nosotros los seres humanos magnificamos en nuestra mente las cosas negativas, pero las positivas que también llegan de golpe o también son cosas que que no te esperabas? ¿Por qué permanecen más en tu cerebro las cosas negativas que las positivas? Porque esa positividad no se te mantiene excitado, exaltado por mucho tiempo y no necesitas como que la terapia para una cosa positiva. Bueno, las neurociencias ya han determinado que todo lo que es negativo es velcro para la mente, es como un velcro, se pega. Todas las experiencias negativas se pegan a nuestra mente mucho más que las positivas. ¿Por qué? Bueno, esto es un problema evolutivo. Muy atrás en el tiempo, en la prehistoria, necesitábamos tener presente las cosas negativas que nos iban a pasar para evitar morir, para las amenazas del medio ambiente. Esto ha quedado como un resabio evolutivo en nuestra mente y entonces por eso es que tenemos también tantos pensamientos negativos, mucho más que... Es decir, que es como un instinto de supervivencia que venimos Claro, arrastrando desde hace muchísimos años. exactamente, sí, sí, exactamente. Pero por eso hoy en día tenemos herramientas para poder trabajar todo esto, para poder salir de los pensamientos negativos y de adherirnos demasiado a las cosas negativas. Porque si no, la mente solita nos va a llevar a ese lugar oscuro. Y hoy la realidad es que no tenemos ni estamos amenazados por los peligros de la prehistoria. De modo que tenemos que trabajarlo desde el nivel consciente, sabiendo que esa es la predisposición de nuestro cerebro. Doctora, estaba hablando sobre que a veces cuando no tenemos un duelo sano, uno se puede quedar atrapado en una época, inclusive de por vida. Y yo escuché por ahí que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, porque nosotros podemos sanar, no importa lo que haya sucedido. ¿Cómo puede la gente reconocer que tal vez está atrapado en una de estas fases no sanas, digamos? Bueno, generalmente son los familiares quienes se dan cuenta de esta situación. La persona está tan consumida por ese momento, por la ira, por la depresión o la negación, o mismo la negociación, que es otra etapa del duelo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de esta catástrofe vivida, bueno, va a estar vivo. Yo prometo que voy a ser una mejor persona para poder encontrar viva a este ser amado. De modo que, y otro de los aspectos es que no importa lo que nos pase en la vida, y esto tenemos que tenerlo muy en claro, sino qué vamos a hacer con eso que nos pasa. Porque entonces esto se junta un poco con lo que tú decías sobre el sufrimiento que es opcional. Eh, en realidad, nosotros tenemos la opción de transformar una experiencia muy negativa en una experiencia no de felicidad, pero sí de armonía con uno mismo. Extrayendo, por ejemplo, los momentos más felices que pasamos con esa persona, viendo fotografías y videos de las cosas más hermosas que vivimos con esa persona. Y haciéndonos un poco el esfuerzo, obligándonos, ¿verdad?, a que... a recordar estas cosas de manera constante. Es Doctora, pero difícil. sí es difícil, de verdad que sí. Ahorita usted está hablando y yo que he pasado por momentos fuertes, no directamente, pero sí los he vivido con otras personas. Y la gente cuando llega a ese estado del que estábamos conversando ahorita, que están como en ese hueco, y los familiares somos los que nos damos cuenta de que no está saliendo de allí, muchas veces uno por amor a esa persona intenta decirle, oye, Augusto, tienes que ir a un psicólogo, por ejemplo, vamos a buscar ayuda para ti, pero esa persona está en un momento tan crítico que no acepta, no escucha, no... ¿Cómo hacer en ese caso que la persona no acepta que necesita ayuda? Es importante saber que debemos acompañar a la persona, como decía al comienzo, permitir que llore, nunca decirle, ya va a pasar, vamos a un psicólogo, te acompaño, esperar que exprese, esperar que, digamos, lance hacia afuera todo ese sentimiento de dolor, que llore, que grite, solamente ponerle una mano en el hombro, solamente acompañarlo o acompañarla. ¿Por qué? Porque si todo eso a destiempo no lo pone afuera, le va a provocar enfermedades físicas. La parte psicosomática de esto es muy importante. Eh, Eh,
Doctora, creo que también algo que yo he escuchado, por ejemplo, en nuestra iglesia, hablamos de que está bien no estar bien. Muchas veces creo que vivimos en un mundo, a veces con las redes sociales, que todo el mundo pretende que todo es perfecto y a veces está bien decir, oye, no me siento bien, no estoy feliz, no sé qué me pasa. Entonces, si nos están viendo en sus casas, creo que particularmente la gente que a veces tiene pensamientos suicidas o que no ven esperanza, les queremos decir que, o sea, todos, y yo me incluyo, hemos tenido momentos difíciles en nuestras Claro. vidas y sí hay luz, aunque a veces no lo veamos, ¿no? Es como una casa que tal vez tiene todas las cortinas cerradas y puede estar el sol brillando afuera. Entonces, les recomiendo que busquen ayuda primero con sus seres queridos y si sus seres queridos son parte del problema, pues sí hay también personas médicas, ¿no? Como usted, doctora. ¿Qué puede hacer esa gente? ¿Dónde pueden buscar esos recursos? ¿Por internet o cómo le hacen? Bueno, por internet hay líneas de desastres que se han justamente formado ahora a raíz de este colapso del edificio, pero siempre hay lugares a los que pueden consultarlo con su médico primario, porque va a depender también de la situación en la que esté transcurriendo esta persona, a dónde se va a derivar. De modo que pueden ser líneas de ayuda, grupos de ayuda psicológicos, pero a lo mejor necesita ayuda psiquiátrica, que ya estamos hablando de un médico. El psiquiatra es un médico. Entonces, va a depender. Siempre atenderse con el médico primario y hablarlo. El mejor consejo es hablar, 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 llorar, 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 todo lo que se pueda para ponerlo afuera. Tenemos que quedarnos vacíos de eso y decirles que es muy cierto, en esta cultura estar triste es un pecado, porque todos tenemos que estar muy felices. Y entonces evitan que estas personas expresen esto y salgan del estrés postraumático que genera una situación de pérdida semejante. Ahí lo tienen, bueno, los consejos de nuestra querida psicóloga Cristina Balinote. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado y, por supuesto, dar todos estos consejos a esa gente, en especial por todo lo que está pasando aquí en Miami, pues que lo tomen y que de alguna manera sirva de confort para aliviar un poco, ¿no?, el dolor que están pasando en este momento. Así es. Y doctora, yo también le agradezco muchísimo y a nuestra audiencia les recordamos, como dijo la doctora, o sea, para poder sanar uno tiene que expresar. Drenar. Exactamente. Bueno, Así es. Exacto. muchas gracias y vamos a volver con más aquí en La Buena A Onda. ustedes.